Cuando abrí mi pastelería, mi hija me llamó el fracaso de la familia. En la iglesia, mi yerno dijo que yo soñaba demasiado alto haciendo postres horribles, pero cuando me contrataron para la boda de un billonario y un jeque se enamoró de mí, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Tenía 66 años cuando decidí que ya era hora de hacer algo por mí. Después de 4 décadas siendo ama de casa, cuidando a mi esposo hasta su último aliento hace 3 años, criando a Regina y viviendo siempre para otros, finalmente había reunido el valor para abrir mi propia confitería. La idea nació durante una de esas noches largas y silenciosas después del funeral de Harold. Estaba en la cocina, preparando galletas de mantequilla como lo hacía cada domingo desde que me casé, cuando me di cuenta de que nadie más estaría ahí para comerlas. Regina vivía su vida ocupada con Marcelo y los niños, y yo. Yo solo existía en los márgenes de la vida de todos los demás. Pero esa noche algo cambió. Mientras amasaba la mantequilla con el azúcar, recordé cómo mi madre me enseñó esas recetas cuando era niña, cómo sus ojos brillaban cada vez que alguien elogiaba sus postres. Recordé los cumpleaños de Regina, cuando se le iluminaba la cara al ver sus tortas de chocolate decoradas con tanto cariño. Recordé las cenas familiares donde Harold siempre pedía bis de mi tarta de limón. Tenía algo. Tenía un talento que había estado enterrado bajo años de rutina doméstica. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. Con los ahorros que Harold había dejado, alquilé un pequeño local en el centro del pueblo. No era nada lujoso, pero tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la tarde y un horno industrial que me hacía sentir como si pudiera conquistar el mundo, un pastelillo a la vez. Los primeros meses fueron duros. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el pan dulce, las tartas y los pasteles que llenarían las vitrinas. Mis manos, arrugadas por la edad, aún recordaban cada movimiento, cada textura, cada tiempo de cocción. Era como si toda una vida de cocinar para mi familia finalmente tuviera un propósito más grande. Regina no compartía mi entusiasmo. Desde el primer día me hizo sentir que estaba cometiendo un error terrible. «Mamá, a tu edad deberías estar disfrutando de la jubilación, no trabajando como una loca», me decía cada vez que la visitaba. «Papá te dejó suficiente dinero para vivir cómodamente. No entiendo por qué quieres hacer esto». Marcelo era peor. Mi yerno tenía esa manera de sonreír que nunca llegaba a sus ojos, esa forma de hablar que te hacía sentir pequeña sin usar palabras directamente crueles. Trabajaba en una empresa importante del pueblo y siempre me recordaba, de manera sutil, que él conocía sobre negocios y yo no. «Suegra», me decía con esa sonrisa falsa, «el mercado de las panaderías está muy saturado, necesita mucho conocimiento de marketing, contabilidad, redes sociales, es complicado». Pero yo seguía adelante. Cada mañana, cuando encendía el horno y el aroma del pan recién horneado llenaba el local, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El domingo que cambió todo era uno de esos días perfectos de primavera. La iglesia estaba llena para el almuerzo comunitario mensual, y yo había llevado una bandeja de mis famosos brownies de chocolate con nueces. Había trabajado hasta tarde la noche anterior, asegurándome de que cada uno tuviera la textura perfecta, el equilibrio exacto entre dulce y amargo. Estaba sirviendo los brownies en la mesa del buffet cuando escuché la voz de Regina detrás de mí. Al principio pensé que estaba hablando con alguien más, porque no podía creer que mi propia hija dijera esas palabras sobre mí. «Es tan embarazoso», decía Regina a un grupo de mujeres que conocíamos de toda la vida. «Mi madre se ha convertido en el fracaso de la familia». Me quedé paralizada, con la espátula a medio camino entre la bandeja y el plato. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. «A los 66 años decidió que era pastelera», continuó Regina, sin saber que yo podía escuchar cada palabra. «Gasta todos los ahorros que papá le dejó en esa confitería ridícula. Dice que va a encontrarse a sí misma. Por favor». Las mujeres murmuraron algo que no pude escuchar, pero vi las miradas de lástima que me dirigían cuando se dieron cuenta de que yo estaba ahí.
Entonces, Marcelo se unió al grupo, y su voz atravesó el salón como una navaja. Regina tiene razón, dijo, lo suficientemente alto para que media iglesia pudiera escuchar. La pobre Yolanda está soñando demasiado alto. Los pasteles que hace son horribles, pero nadie tiene el corazón para decírselo. Es triste ver cómo algunas personas no saben cuándo rendirse. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Las conversaciones a mi alrededor se apagaron. Los rostros conocidos se volvieron hacia mí con una mezcla de curiosidad y lástima que me atravesó el alma. Regina finalmente se dio la vuelta y me vio parada ahí, con la bandeja de brownies temblando en mis manos. Por un momento, vi un destello de pánico en sus ojos, pero lo reemplazó rápidamente con esa expresión de superioridad que conocía tan bien. «Mamá», dijo, como si yo fuera una niña que había sido sorprendida escuchando conversaciones de adultos. «No sabía que estabas ahí. No pude hablar. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las iba a derramar allí, delante de toda esa gente. No les iba a dar esa satisfacción». Dejé la bandeja sobre la mesa con manos temblorosas y caminé hacia la salida, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Escuché las voces susurradas, las excusas de Regina, la risa incómoda de alguien tratando de aliviar la tensión. Pero también escuché algo más. Doña Carmen, una señora de 80 años que siempre había sido amable conmigo, le decía a su hija: «¡Qué crueldad! Los brownies estaban deliciosos». Esa noche, sola en mi casa, me senté en la cocina donde todo había comenzado. Las palabras de Regina y Marcelo resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Fracaso de la familia. Soñando demasiado alto. Pasteles horribles. Pero había algo en mí que se negaba a rendirse. Tal vez era el recuerdo de mi madre, que nunca había tenido la oportunidad de perseguir sus sueños. Tal vez era la memoria de Harold, que siempre me había dicho que tenía un don especial para la repostería. O tal vez era simplemente que por primera vez en mi vida había encontrado algo que era completamente mío. Al día siguiente, me levanté a las 5 de la mañana como siempre, encendí el horno y me puse a trabajar. Porque aunque mi propia familia no creyera en mí, yo todavía creía en mí misma. Y esa creencia sería lo único que me sostendría en los días difíciles que estaban por venir. Los días siguientes a la humillación en la iglesia fueron los más solitarios de mi vida. Cada mañana me despertaba con el peso de las palabras de Regina aplastándome el pecho, pero de alguna manera mis pies encontraban el camino hacia la confitería. Era extraño cómo el dolor puede convivir con la determinación. Mientras amasaba la masa para los croissants de la mañana, las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que pudiera detenerlas, pero mis manos seguían trabajando, como si tuvieran vida propia, como si supieran algo que mi corazón herido aún no comprendía. La confitería estaba vacía la mayoría del tiempo. Algunas personas entraban, compraban algo por educación y se iban rápidamente. Podía ver en sus ojos esa mezcla de lástima y incomodidad que la gente tiene cuando no sabe qué decir. Un jueves por la tarde, mientras limpiaba las vitrinas por 5ª vez ese día, vi a Regina caminar por la acera del frente con sus amigas del club de lectura. Se detuvo justo enfrente de mi local, y aunque no podía escuchar sus palabras a través del vidrio, sabía exactamente de qué estaba hablando por la forma en que gesticulaba hacia mi confitería y las expresiones de sus amigas. Una de ellas, Patricia Moreno, una mujer que conocía desde que Regina estaba en primaria, me miró directamente a los ojos por un momento. Pensé que tal vez entraría, que tal vez compraría algo, pero simplemente negó con la cabeza y siguió caminando con el grupo. Esa noche, cuando finalmente cerré y me dirigía hacia mi auto, escuché pasos detrás de mí. Era Marcelo. «Suegra», me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería sonar preocupado. «Necesitamos hablar». Me detuve, pero no me di la vuelta. No tenía fuerzas para enfrentar otra confrontación. «Regina está muy preocupada por usted», continuó. «Hemos estado hablando con algunos de nuestros amigos y todos coinciden en que esto no está funcionando.
Mire alrededor, no hay clientes, está perdiendo dinero que papá Harold trabajó toda su vida para dejar. Sus palabras eran como pequeñas agujas clavándose en mi piel, porque tenía razón sobre los clientes, tenía razón sobre el dinero, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. No es su dinero, logré decir, todavía sin darme la vuelta. Por supuesto que no, dijo, y pude escuchar la sonrisa falsa en su voz. Solo nos preocupamos por usted, por su dignidad. Mi dignidad, como si no hubiera sido él quien la había pisoteado delante de toda la iglesia. Regina piensa que sería mejor que vendiera el local ahora, antes de que las pérdidas sean mayores. Podríamos ayudarla a encontrar algo más apropiado para alguien de su edad. Tal vez clases de bridge o voluntariado en el asilo. Me di la vuelta entonces, y algo en mi expresión hizo que diera un paso atrás. Mi edad, repetí lentamente. ¿Y qué tiene de malo mi edad, Marcelo? Nada, nada, se apresuró a decir. Solo que, bueno, uno tiene que ser realista. Esto de la confitería es trabajo de jóvenes. Es muy demandante. Como el trabajo que hice durante 40 años cuidando una casa, criando una hija y cuidando un esposo enfermo. Ese tipo de trabajo demandante. Se quedó sin palabras por un momento. Luego recuperó esa sonrisa condescendiente. Eso era diferente. Eso era natural. Natural. Como si todo lo que había hecho durante décadas no hubiera requerido habilidad, fuerza, dedicación. Como si mi vida entera hubiera sido solo instinto, sin mérito alguno. No dije nada más. Simplemente me subí a mi auto y me fui, dejándolo parado ahí en la acera. Pero el daño ya estaba hecho. Durante las siguientes semanas, noté cómo las miradas cambiaban cuando entraba al supermercado, cómo las conversaciones se interrumpían cuando pasaba por la peluquería, cómo algunos vecinos súbitamente tenían mucha prisa cuando me veían en la calle. Regina había estado ocupada. No hacía campaña abiertamente en mi contra, pero no necesitaba hacerlo. Una palabra por aquí, un comentario por allá, y pronto todo el pueblo sabía que Yolanda García estaba teniendo una crisis de mediana edad tardía y que su familia estaba muy preocupada. Las ventas cayeron aún más. Algunos días no vendía ni un solo pastel. Me sentaba detrás del mostrador, viendo pasar la vida por la ventana, preguntándome si Regina tenía razón, si realmente era una tonta vieja que no sabía cuándo rendirse. Pero entonces llegó esperanza. Era un viernes por la tarde, llovía torrencialmente, y yo estaba a punto de cerrar temprano cuando una mujer mayor entró corriendo, empapada y riéndose de su propia torpeza. «Dios mío, esta lluvia me agarró desprevenida», dijo, sacudiéndose el agua del abrigo. «¿Podría quedarme aquí un momentito hasta que escampe un poco?» «Por supuesto», le dije acercándole una silla. «¿Le traigo un café? ¿Una toalla?» «Un café estaría perfecto, gracias». Mientras preparaba el café, la mujer observaba mi confitería con interés genuino. Tenía que tener al menos 80 años, pero sus ojos eran vivaces y curiosos. «¿Hace usted todos estos pasteles?», preguntó. «Sí, todos. ¿Puedo probar uno de esos eclairs? Se ven deliciosos». Le serví el eclair con cuidado especial, esperando la usual sonrisa educada seguida de una excusa para no terminárselo. Pero en cambio, vi cómo sus ojos se cerraron mientras tomaba el primer bocado, como si estuviera saboreando algo extraordinario. «Esto está exquisito», murmuró. «¿Dónde aprendió a hacer crema pastelera así?» «Mi madre me enseñó cuando era niña. Era cocinera en una casa grande antes de casarse». «Se nota. Esto tiene el toque de alguien que conoce los secretos de la repostería clásica». Hablamos durante casi una hora, hasta que paró de llover. Me contó que se llamaba Esperanza Vázquez, que había sido dueña de un restaurante durante 30 años antes de jubilarse y que reconocía la calidad cuando la probaba. «¿Sabe qué?», me dijo antes de irse. «Mi nieta se casa el próximo mes. Es una boda pequeña, solo familia, pero necesito a alguien que haga el postre. ¿Le interesaría?» Sentí que el corazón se me aceleraba. «¿En serio?» «Completamente en serio, pero», agregó con una sonrisa pícara, «tendría que hacer algo realmente especial. Mi nieta es muy exigente con los dulces». «¿Qué le gusta?» «Chocolate, todo lo que tenga que ver con chocolate».
Esa noche, por primera vez en semanas, me fui a dormir con una sonrisa en el rostro. Al día siguiente empecé a experimentar con diferentes recetas de chocolate, combinando técnicas que había aprendido de mi madre con ideas nuevas que había ido desarrollando a lo largo de los años. Pero mi pequeña chispa de esperanza no pasó desapercibida. Regina apareció el lunes por la mañana con esa expresión que conocía tan bien. Había escuchado algo. «Mamá, Patricia me dijo que vio movimiento inusual aquí el fin de semana. ¿Qué está pasando?» «Tengo un encargo», le dije, tratando de sonar casual mientras decoraba cupcakes. «¿Un encargo? ¿Qué tipo de encargo?» «Una boda pequeña. Nada importante». Vi cómo sus ojos se entrecerraron. ¿De quién? No quería decírselo, pero conocía a Regina. Si no le daba la información, la conseguiría de otra manera. Esperanza Vázquez, su nieta se casa. ¿Esperanza Vázquez? ¿La que tenía el restaurante Los Arcos? Asentí, concentrándome en el glaseado. Regina se quedó callada por un momento, y eso me preocupó más que si hubiera empezado a gritarme. «Qué interesante», dijo finalmente. «Esperanza tiene muy buenas conexiones en el pueblo. Sería una lástima si algo saliera mal». Había una amenaza implícita en sus palabras, pero traté de ignorarla. Tenía trabajo que hacer, y por primera vez en meses tenía algo que demostrar. No sabía que Regina ya estaba haciendo planes para asegurar que mi pequeño momento de esperanza se convirtiera en otra humillación pública. Y no sabía que este encargo, que parecía tan pequeño e insignificante, iba a cambiarlo todo. La boda de la nieta de Esperanza se acercaba, y yo había puesto toda mi alma en crear algo extraordinario. Durante una semana entera, experimenté con diferentes combinaciones de chocolate. Mousse de chocolate belga con frambuesas frescas, tarta de chocolate con dulce de leche y finalmente mi obra maestra, un pastel de 3 pisos con capas de bizcocho de chocolate, crema de chocolate blanco infusionada con vainilla de Madagascar y una cobertura de ganache espejo que reflejaba la luz como un lago en calma. Cada detalle era perfecto. Había trabajado hasta las 2 de la mañana durante 3 días seguidos, ignorando el dolor en mi espalda y la fatiga en mis ojos. Este pastel no era solo un encargo, era mi declaración de que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. El martes por la mañana, mientras ponía los toques finales a las decoraciones de azúcar, sonó el teléfono de la confitería. ¿Confitería Dulce Amanecer? «Buenos días», dijo una voz femenina muy profesional. «Habla Carolina Méndez, de Eventos Selectos. ¿Podría hablar con la dueña?» «Soy yo, Yolanda García». «Perfecto. Doña Yolanda, me han recomendado mucho su trabajo. Tengo un evento este fin de semana, algo íntimo, unas 50 personas. El cliente es muy exigente y necesito a alguien que pueda manejar postres de alta calidad. ¿Estaría disponible?» Mi corazón se aceleró. Otro encargo, y este sonaba importante. ¿Qué tipo de postres necesitaría? Una variedad, petit fours, tartitas individuales, tal vez algo con frutas. El presupuesto no es problema, pero la calidad tiene que ser impecable. ¿Podríamos reunirnos para hablar de los detalles? Acordamos encontrarnos esa tarde en mi confitería. Después de colgar, me quedé parada junto al teléfono, sintiéndome mareada de emoción. 2 encargos en una semana. Tal vez las cosas finalmente estaban cambiando. Carolina Méndez llegó exactamente a la hora acordada. Era una mujer elegante, de unos 40 años, vestida con un traje sastre impecable y llevando una tablet profesional. Tenía esa confianza serena de alguien acostumbrada a organizar eventos de alto nivel. «Doña Yolanda», me saludó con una sonrisa cálida. «Es un placer conocerla». Le mostré algunos de mis trabajos, incluyendo fotos del pastel que estaba preparando para la boda de Esperanza. Vi cómo sus ojos se iluminaron cuando probó mis macarons de lavanda y mis tartaletas de limón. «Esto es exactamente lo que estaba buscando», dijo, tomando notas en su tablet. «Mi cliente va a quedar encantado». Hablamos durante casi 1 hora sobre menús, presentación y logística. El evento sería el sábado por la tarde en una finca privada a las afueras del pueblo. Carolina quería una selección de 15 postres diferentes, todos en porciones individuales,
con presentación elegante. El pago será de 3,000 pesos, dijo finalmente. La mitad por adelantado, la otra mitad el día del evento. 3,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en los últimos 2 meses juntos. Traté de mantener la compostura, pero estoy segura de que mi emoción era evidente. Es perfecto, logré decir. Acepto. Después de que Carolina se fuera, llamé a Esperanza para contarle las buenas noticias. «¡Qué maravilloso, Yolanda!», exclamó. «Ya sabía yo que tenías algo especial. La gente de calidad siempre reconoce la calidad». Esa noche trabajé hasta muy tarde, planificando cada detalle del menú para el evento de Carolina. Sentía una energía que no había experimentado en años. Por primera vez desde la humillación en la iglesia, me sentía como si estuviera en el camino correcto. Pero el miércoles por la mañana, mi pequeña burbuja de felicidad se rompió. Regina entró a la confitería como un huracán, con el rostro rojo de furia y el teléfono en la mano. «¿Se puede saber qué está pasando aquí?», gritó sin siquiera saludar. «Buenos días, Regina. ¿De qué hablas?». «De esto». Me mostró la pantalla de su teléfono. Era el Facebook de Carolina Méndez, donde había publicado una foto de mis tartaletas con el comentario: «Encontré la confitería perfecta para nuestros eventos más exclusivos». «No entiendo cuál es el problema», dije, genuinamente confundida. «El problema, mamá, es que estás avergonzando a toda la familia. Patricia me llamó esta mañana para decirme que vio a una mujer muy elegante saliendo de aquí ayer, y ahora veo que estás publicitándote en redes sociales como si fueras algún tipo de chef profesional. No me estoy publicitando. Ella decidió publicar eso por su cuenta. ¿No te das cuenta de lo ridículo que es todo esto?». Regina caminaba de un lado al otro como un animal enjaulado. Una mujer de 66 años jugando a ser empresaria. «La gente se está riendo de ti, mamá, y por extensión de nosotros». Sus palabras me dolieron, pero esta vez no las dejé entrar tan profundo. Tenía trabajo real que hacer, clientes reales que estaban satisfechos con mi trabajo. «Si la gente se está riendo, es problema suyo», dije, volviendo a mis preparaciones para el día. «Yo tengo trabajo que hacer». «¿Trabajo?», se rió con amargura. «Mamá, esto no es trabajo, esto es una fantasía. Y cuando todo se venga abajo, ¿adivina quién va a tener que recogerte del suelo?». No respondí. Había aprendido que discutir con Regina solo empeoraba las cosas. Se fue poco después, pero no sin antes hacer una llamada telefónica muy sospechosa desde su auto, hablando en voz baja y mirándome a través de la vitrina. El jueves, mientras preparaba el pastel para la boda de Esperanza, recibí una llamada que me heló la sangre. «¿Confitería Dulce Amanecer?». «Sí». «Habla Yolanda». «Habla Carolina Méndez. Lamento mucho llamarla a último momento, pero ha surgido un problema con el evento del sábado». Sentí que el estómago se me caía al suelo. ¿Qué tipo de problema? He recibido algunas llamadas. Algunas personas me han dicho cosas sobre su confitería que me preocupan. Dicen que no tiene experiencia con eventos grandes, que sus productos no son consistentes, que ha habido problemas con la higiene. «¿Quién le dijo eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No puedo revelar mis fuentes, pero son personas respetables del pueblo. Una de ellas dice que es su familia». «Regina». «Por supuesto». «Carolina, esas personas no han probado mi comida, no han visto cómo trabajo. Usted estuvo aquí, probó mis postres». «Lo sé, y por eso esto me resulta tan difícil. Sus postres eran exquisitos, pero no puedo arriesgar la reputación de mi empresa. Mi cliente es muy importante». «Por favor», dije, y odié lo desesperada que sonaba mi voz. «Deme una oportunidad de demostrar que esas personas están equivocadas». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Sabe qué?», dijo finalmente. «Haré esto. Prepare una muestra de lo que iba a hacer para el evento. Tráigamela el viernes por la mañana a mi oficina. Si es tan buena como recuerdo, seguiremos adelante. Pero si hay cualquier problema, cualquier cosa que me haga dudar, tendré que cancelar». «Acepto», dije inmediatamente. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos, sintiendo una mezcla de rabia y determinación.
Regina había tratado de sabotearme, pero Carolina me estaba dando una oportunidad de demostrar mi valor. Esa noche trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Preparé muestras de cada uno de los 15 postres que habíamos acordado. Macarons de diferentes sabores, eclairs rellenos de crema de vainilla, tartaletas de frutas con crema pastelera, petit fours decorados a mano, trufas de chocolate artesanales. Cada pieza tenía que ser perfecta. No solo estaba luchando por un contrato, estaba luchando por mi dignidad, por mi derecho a existir como algo más que la madre fracasada que Regina quería que fuera. A las 3 de la mañana, finalmente terminé. Tenía una caja llena de los mejores postres que había hecho en mi vida. Estaban tan perfectos que casi me daba pena que alguien se los fuera a comer. El viernes por la mañana me vestí con mi mejor ropa, arreglé la caja con cuidado extremo y manejé hacia la oficina de Carolina con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No sabía que esta pequeña prueba iba a cambiar mi vida para siempre. Y no sabía que Regina, en su intento por destruirme, acababa de darme el empujón que necesitaba hacia mi verdadero destino. La oficina de eventos selectos estaba ubicada en el distrito empresarial del pueblo, en un edificio moderno de cristal que me intimidó desde el momento en que estacioné mi viejo Honda afuera. Llevaba mi caja de postres como si fuera un tesoro, caminando cuidadosamente para no alterar ni una sola decoración. Carolina me recibió en una sala de juntas elegante, con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Sobre la mesa había colocado platos de porcelana fina y cubiertos de plata, como si esto fuera una degustación en un restaurante de 5 estrellas. «Doña Yolanda», me saludó. «Aprecio mucho que haya hecho esto». Mientras abría mi caja y comenzaba a acomodar los postres en los platos, noté que Carolina no estaba sola. Había otra mujer en la sala, más joven, tal vez de 30 años, que tomaba notas en una libreta profesional. «Ella es Amanda, mi socia», explicó Carolina. «Espero que no le moleste que esté presente». «Por supuesto que no», dije, aunque sentía que cada movimiento estaba siendo evaluado con lupa. La degustación comenzó en silencio. Ambas mujeres probaron cada postre meticulosamente, tomando pequeños bocados y haciendo anotaciones. Yo permanecí de pie, con las manos entrecruzadas, tratando de leer sus expresiones. Después de lo que me pareció una eternidad, Carolina dejó su tenedor y me miró directamente. «Doña Yolanda, necesito preguntarle algo, y espero que sea completamente honesta conmigo». Mi estómago se tensó. «Por supuesto. ¿Ha trabajado anteriormente en eventos de gran escala? ¿Bodas importantes? ¿Celebraciones corporativas? ¿Ese tipo de cosas?» «No», admití. «La mayoría de mi experiencia ha sido familiar, para amigos, pequeños encargos como el de Esperanza». Intercambiaron una mirada que no pude interpretar. «¿Y su formación? ¿Estudió repostería profesionalmente?» «No. Aprendí de mi madre, y luego a lo largo de los años, experimentando, leyendo, practicando». Otro intercambio de miradas. Sentí que mi oportunidad se me escapaba entre los dedos. «Entiendo», dijo Carolina, tomando más notas. «Una última pregunta. Si este evento sale bien, ¿estaría dispuesta a manejar compromisos más grandes? ¿Eventos que podrían requerir equipos más grandes, mayor producción?» «Sí», respondí sin dudar. «Estoy dispuesta a crecer, a aprender lo que sea necesario». Carolina se recostó en su silla y sonrió por primera vez desde que había empezado la degustación. «Doña Yolanda, no sé quién le dio esa información negativa sobre usted, pero estaba completamente equivocada. Estos postres no solo son excelentes, están al nivel de las mejores pastelerías de la capital». Sentí que las piernas me temblaban de alivio. «El evento del sábado seguirá adelante según lo planeado», continuó. «Pero hay algo más que necesito decirle». Amanda abrió su libreta y leyó algunas notas. «El evento del sábado no es exactamente lo que le dijimos inicialmente», dijo Carolina. «Es una prueba». «¿Una prueba?» «Tenemos un cliente muy importante que está planeando una celebración de aniversario de bodas de oro. Va a ser el evento social del año, 500 invitados, algunos de ellos personas muy influyentes.
El cliente quiere contratar a un proveedor local para los postres, alguien que pueda manejar no solo la calidad, sino también la presión. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Hemos estado probando diferentes opciones durante las últimas semanas, continuó Amanda. El evento del sábado es la prueba final. Será un grupo pequeño, pero estará compuesto por amigos cercanos de nuestro cliente principal. Si impresiona a esas 50 personas, el contrato grande es suyo. ¿Y de cuánto estamos hablando?, pregunté, apenas capaz de formar las palabras. 50,000 pesos, solo por los postres. Más bonificaciones si todo sale perfecto. 50,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. ¿Quién es el cliente?, logré preguntar. Carolina y Amanda intercambiaron otra mirada, esta vez sonriendo. Eduardo Castellanos, dijo Carolina. ¿Ha oído hablar de él? Por supuesto que había oído hablar de Eduardo Castellanos. Todo el mundo en el estado había oído hablar de él. Era uno de los hombres más ricos del país, dueño de una cadena de hoteles de lujo y varios casinos. Su nombre aparecía regularmente en las revistas de sociedad, y se rumoreaba que su círculo social incluía políticos, artistas famosos y hasta realeza europea. Su esposa, Magdalena, cumple 50 años de casada el próximo mes, explicó Amanda. Quieren celebrarlo por todo lo alto. La fiesta será en su hacienda privada. Va a haber orquesta en vivo, fuegos artificiales, el evento completo. ¿Y si el sábado sale bien?, agregó Carolina. Usted sería la repostera oficial de la celebración más importante del año. Salí de esa oficina caminando en las nubes. Durante todo el camino de regreso a casa, no podía dejar de repetir las cifras en mi mente. 50,000 pesos. Un contrato que cambiaría mi vida completamente. Pero cuando llegué a la confitería, la realidad me golpeó de nuevo. Tenía 2 días para preparar postres para 50 personas y tenía que hacerlo sola. No tenía equipo, no tenía ayudantes, apenas tenía el espacio adecuado. Pero tenía algo más importante. Tenía una oportunidad real de demostrar que Regina estaba equivocada sobre mí. Esa noche, mientras hacía listas de ingredientes y calculaba tiempos de preparación, sonó el teléfono. Era Esperanza. Yolanda, querida, ¿cómo va todo? Le conté sobre el evento del sábado, tratando de sonar calmada, pero estoy segura de que mi emoción era evidente. ¡Qué maravilloso!, exclamó. ¿Necesitas ayuda? Tengo algunas amigas que saben moverse en la cocina. No quiero causarte molestias. Tonterías. Esto es importante. Vendré mañana temprano con refuerzos. El viernes por la mañana, Esperanza llegó acompañada de 3 de sus amigas, Dolores, Carmen y Luz. Todas eran mujeres mayores, veteranas de décadas de cocinar para familias grandes, y tenían esa eficiencia silenciosa que solo viene con la experiencia. «Ponme a trabajar», dijo Dolores, arremangándose las mangas. «Hace años que no hago eclairs». Trabajamos juntas como un equipo perfectamente sincronizado. Esperanza manejaba las masas. Carmen se encargaba de las cremas y rellenos. Luz decoraba con una precisión artística que me dejó sin aliento. Y Dolores demostraba que no había perdido ni un ápice de su habilidad con la masa choux. Mientras trabajábamos, llegó Regina. Entró a la confitería y se detuvo en seco al ver a las 4 mujeres trabajando con tanta intensidad y profesionalismo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con esa voz que usaba cuando las cosas no estaban saliendo como ella esperaba. «Estamos trabajando», dije sin levantar la vista de la ganache que estaba preparando. «¿Trabajando en qué?». «Mamá, son las 10 de la mañana y esto parece una fábrica». Esperanza se enderezó, secándose las manos en su delantal. Había algo en su postura que irradiaba autoridad. «Regina, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He escuchado mucho sobre ti». Regina pareció desconcertada por el tono de Esperanza. «Su madre tiene un evento muy importante mañana», continuó Esperanza. 50 invitados muy distinguidos. Es una oportunidad que podría cambiar su vida. ¿50 invitados? Regina me miró con alarma. «Mamá, ¿de qué está hablando?». No le respondí. En cambio, seguí trabajando en mi ganache.
sintiendo por primera vez en meses que tenía el control de la situación. «Me parece que no sabes valorar el talento que tienes en casa», dijo Carmen desde su estación, sin levantar la vista de las tartaletas que estaba armando. «Tu madre tiene un don». Regina se quedó ahí parada durante unos minutos más, claramente incómoda con la dinámica que había encontrado. Finalmente murmuró algo sobre llamar después y se fue. Las 4 mujeres intercambiaron miradas conocedoras. «Esa hija tuya tiene problemas», dijo Luz directamente. «Los hijos a veces necesitan tiempo para entender el valor de sus padres», agregó Esperanza con diplomacia. «Trabajamos hasta las 11 de la noche del viernes, y cuando finalmente terminamos, teníamos una producción que habría hecho sentir orgullosa a cualquier pastelería profesional. 15 tipos diferentes de postres, cada uno perfectamente ejecutado, cada uno una pequeña obra de arte. Mañana va a ser un día especial, Yolanda», me dijo Esperanza mientras se iba. «Puedo sentirlo. Esa noche me fui a dormir sintiendo algo que no había experimentado en años. Confianza absoluta en mí misma. No sabía que al día siguiente no solo iba a impresionar a 50 invitados distinguidos, sino que iba a conocer a alguien que cambiaría mi vida de maneras que nunca había imaginado. Y no sabía que Regina, en su desesperación por detener mi éxito, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. La hacienda donde se realizaría el evento era más impresionante de lo que había imaginado. Grandes portones de hierro forjado se abrieron para dar paso a mi camioneta cargada con cajas de postres, y el camino serpenteante me llevó a través de jardines perfectamente cuidados hasta una mansión colonial que parecía sacada de una revista. Carolina me recibió en la entrada de servicio con una sonrisa nerviosa. «Doña Yolanda, está perfecta a tiempo. Los invitados empezarán a llegar en 2 horas». Me llevó a través de pasillos elegantes hasta una cocina que era más grande que toda mi confitería. Mesones de mármol, electrodomésticos profesionales y espacio suficiente para que trabajara un ejército de chefs. «Esta será su estación», dijo Carolina, señalando una mesa larga junto a las ventanas. «Ahí está todo lo que pidió: platos, bandejas, elementos de servicio. ¿Necesita algo más?». Mientras comenzaba a desempacar mis postres y arreglarlos en las bandejas de servicio, escuchaba el murmullo de actividad en el resto de la casa. Floristas arreglando centros de mesa, meseros puliendo copas, músicos afinando sus instrumentos. Todo tenía esa energía eléctrica de un evento importante a punto de comenzar. Trabajé con concentración absoluta, asegurándome de que cada postre estuviera perfectamente presentado. Los macarons de la banda formaban pequeñas torres en bandejas de cristal. Las tartaletas de frutas brillaban como joyas bajo las luces de la cocina. Los eclairs estaban alineados con precisión militar. A las 6 de la tarde, Carolina regresó acompañada de un hombre mayor, elegantemente vestido, que irradiaba esa confianza serena que solo viene con el poder y la riqueza. «Doña Yolanda», dijo Carolina, «le presento a don Eduardo Castellanos». Eduardo Castellanos era más alto de lo que esperaba, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos azules que parecían evaluar todo a su alrededor. Pero cuando me sonrió, había una calidez genuina en su expresión. «Doña Yolanda», dijo, extendiendo su mano, «he escuchado cosas maravillosas sobre su trabajo. Es un honor conocerlo, don Eduardo». «¿Puedo?», preguntó, señalando hacia las bandejas. Le ofrecí una tartaleta de limón con merengue. Lo vi probarla cuidadosamente y luego sus ojos se iluminaron con sorpresa genuina. «Esto es extraordinario», dijo. «¿Dónde estudió repostería?» «En la cocina de mi madre, don Eduardo, y después, con 40 años de práctica». Se rió, una risa profunda y cálida. La mejor escuela de todas. Probó 3 postres más, y con cada bocado su expresión se volvía más impresionada. «Carolina tenía razón», dijo finalmente. «Usted es exactamente lo que estábamos buscando para el aniversario de Magdalena». Sentí que las rodillas me temblaban de alivio y emoción. «Los invitados van a empezar a llegar pronto», continuó. «¿Está lista?» «Completamente lista, don Eduardo». Durante la siguiente hora,
Observé desde la cocina mientras la casa se llenaba de invitados. A través de las ventanas podía ver hombres en trajes impecables y mujeres con vestidos de diseñador paseando por los jardines iluminados. Era un mundo completamente diferente al mío, pero por primera vez en mi vida no me sentía intimidada por esa elegancia. Tenía algo que ofrecer que era valioso. El momento de la verdad llegó cuando Carolina anunció que los postres estaban servidos. Los invitados se acercaron a las mesas del buffet, y yo observé desde la puerta de la cocina, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. La reacción fue inmediata. Vi rostros iluminarse con sorpresa y deleite. Escuché exclamaciones de aprecio. Vi a la gente regresar por segundas y terceras porciones. ¿Quién hizo estos postres?, escuché que preguntaba una mujer elegante. Una confitería local, respondió alguien. Yolanda García. ¿García? No conozco ese apellido de las familias importantes del pueblo. No es de ninguna familia importante, dijo otra voz que reconocí inmediatamente. Es solo una señora mayor que está jugando a ser empresaria. Era Regina. De alguna manera había logrado colarse en la fiesta. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Qué estaba haciendo ahí? Me acerqué más a la puerta para poder escuchar mejor. ¿En serio?, preguntaba la primera mujer. Porque estos eclairs son los mejores que he probado en mi vida. Es la madre de mi esposa, dijo una voz masculina. Marcelo. Por supuesto que habían venido juntos. Ha estado causando muchos problemas en la familia. A los 66 años, decidió que quería ser repostera profesional. Es bastante embarazoso, para ser honesta. Pero si el trabajo es tan bueno, insistió otra persona. Oh, estoy seguro de que tuvo mucha ayuda, dijo Marcelo con esa risa condescendiente que conocía tan bien. Probablemente contrató a alguien más para que le hiciera la mayor parte del trabajo. No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso ahí, en mi momento de triunfo, Regina y Marcelo estaban tratando de sabotearme. Pero entonces escuché otra voz, una voz con acento que no reconocí. Disculpen la interrupción, dijo un hombre con acento árabe, pero no pude evitar escuchar su conversación. ¿Están hablando de la repostera de esta noche? Sí, respondió Regina, probablemente pensando que había encontrado otro aliado. Es mi madre. Está atravesando una especie de crisis de mediana edad. ¡Qué fascinante!, dijo el hombre, y había algo en su tono que hizo que Regina se callara. Porque acabo de pasar la última hora hablando con varios invitados sobre estos postres extraordinarios. El consenso es que no han probado repostería de esta calidad desde sus últimas visitas a París. Hubo un silencio incómodo. Más aún, continuó la voz, acabo de hablar con don Eduardo, quien me contó que esta señora, que ustedes describen como una mujer en crisis, acaba de ganar el contrato más importante de repostería del año. 50,000 pesos por una sola celebración. ¿50,000 pesos? La voz de Regina sonaba estrangulada. Así es. Y por lo que me dijo don Eduardo, habrá muchos más contratos como ese en el futuro. Al parecer, su madre está a punto de convertirse en la repostera más solicitada de la región. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Ahora, continuó el hombre, me pregunto si ustedes, que son su familia, no deberían sentirse orgullosos en lugar de avergonzados de una mujer que claramente tiene un talento excepcional. No escuché la respuesta de Regina, pero imaginé su cara de mortificación. Con permiso, dijo el hombre, voy a buscar a esta señora García. Me gustaría felicitarla personalmente. Corrí de vuelta a la cocina, fingiendo estar ocupada arreglando bandejas vacías. Unos minutos después, Carolina entró acompañada del hombre más distinguido que había visto en mi vida. Era alto, tal vez de unos 55 años, con cabello negro salpicado de plata y los ojos marrones más cálidos que había visto jamás. Vestía un traje que claramente era hecho a medida y llevaba un pequeño pin en la solapa que parecía algún tipo de insignia real. «Doña Yolanda», dijo Carolina, «le presento al Sheikh Khalil al-Mansuri. Ha estado preguntando por usted». El sheikh se acercó y tomó mi mano con ambas suyas, en un gesto que era a la vez respetuoso y cálido. «Doña Yolanda», dijo,
con esa voz profunda que había escuchado defendiéndome momentos antes. Es un honor absoluto conocerla. Su trabajo esta noche ha sido simplemente extraordinario. Gracias, es muy amable, logré decir, sintiendo que me sonrojaba como una adolescente. No es amabilidad, es la verdad. Hace 20 años que no probaba un éclair tan perfecto. Me recordó a las pastelerías de mi juventud en París. Hablamos durante varios minutos sobre técnicas de repostería, ingredientes y la importancia de preservar las tradiciones culinarias. Era inteligente, cultivado y genuinamente interesado en mi trabajo. Pero más que eso, me trataba con un respeto que hacía mucho tiempo no experimentaba. Me pregunto, dijo finalmente, si me permitiría invitarla a almorzar la próxima semana. Me encantaría conocer más sobre su historia, sobre cómo desarrolló este talento extraordinario. Sentí que el corazón se me aceleraba. Un sheik, un hombre claramente acostumbrado a la sociedad más elegante del mundo, ¿quería almorzar conmigo? Sería un honor, respondí. Mientras me daba su tarjeta personal, escuché un ruido detrás de mí. Era Regina, que había aparecido en la puerta de la cocina con una expresión de shock absoluto en el rostro. «Mamá», dijo, con una voz que no reconocí. «Necesitamos hablar». El sheik se volvió hacia ella con una sonrisa cortés pero fría. «Usted debe ser la hija», dijo. «He escuchado mucho sobre usted esta noche». Regina palideció, claramente recordando la conversación que él había interrumpido. «Debe estar muy orgullosa de su madre», continuó. «Es una mujer verdaderamente excepcional». Regina abrió la boca, pero no salieron palabras. «Con permiso», dijo el sheik, besando mi mano de una manera que era perfectamente respetuosa, pero íntima. «La llamaré mañana para confirmar nuestro almuerzo». Después de que se fuera, Regina y yo nos quedamos solas en la cocina. Por primera vez en años, ella no tenía nada que decir. «Mamá», murmuró finalmente. Yo no sabía. «No», la interrumpí suavemente. «No sabías, pero ahora sabes». Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa con mis bandejas vacías y un contrato de 50,000 pesos en mi bolso, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Y el cambio apenas estaba comenzando. El almuerzo con Khalil se convirtió en cenas. Las cenas se convirtieron en largas conversaciones telefónicas, y las conversaciones telefónicas se convirtieron en algo que no había esperado encontrar a los 66 años. Amor verdadero. Khalil era viudo, como yo. Su esposa había muerto 5 años atrás, después de una larga batalla contra el cáncer, y como yo, había pasado años sintiendo que su vida había terminado con la pérdida. Pero a diferencia de mí, él había tenido el apoyo incondicional de sus hijos, que lo habían animado a reconstruir su vida, a encontrar nuevos propósitos, nuevas pasiones. Cuando perdí a Amira, me contó durante una de nuestras cenas en su casa, pensé que nunca volvería a sentir alegría. Mis hijos me decían que ella no habría querido que me convirtiera en una sombra de mí mismo, pero no podía escucharlos. Estábamos sentados en su terraza, que tenía vista a un jardín privado lleno de rosales y fuentes. La mesa estaba puesta con porcelana fina y copas de cristal, pero el ambiente era íntimo, cálido. «¿Qué cambió?», le pregunté. «El tiempo, y la comprensión de que honrar su memoria no significaba detener mi vida, significaba vivirla plenamente, como ella habría querido». Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque yo había pasado años sintiéndome culpable por querer algo más que el rol de viuda abnegada. Mientras tanto, mi confitería había explorado. El contrato de los castellanos había sido solo el principio. Cada fin de semana tenía eventos, y durante la semana mi pequeño local se llenaba de clientes que habían escuchado sobre la repostera que impresionó a la alta sociedad. Contraté a 2 empleadas. María, una joven de 25 años, recién graduada de una escuela culinaria, y Esperanza, quien había decidido salir de su jubilación para ayudarme. Ampliamos el local, compramos equipo nuevo y desarrollamos una línea de productos que se vendía en 3 tiendas gourmet de la capital. Pero el verdadero cambio no era solo profesional, era personal. Regina había intentado acercarse varias veces después de la noche del evento.
Sus aproximaciones eran torpes, llenas de disculpas que sonaban más a cálculos que a arrepentimiento genuino. «Mamá, creo que malinterpreté la situación», me dijo durante una de sus visitas a la confitería mientras observaba el flujo constante de clientes. No me di cuenta de lo serio que era todo esto. Lo serio que era qué, Regina. Tú, negocio, tu éxito. Ahí estaba la verdad. No lamentaba haberme lastimado, lamentaba haberse equivocado sobre mi potencial de éxito. «Regina», le dije, mientras empaquetaba una orden para un cliente, «he estado pensando mucho sobre nuestra relación». «¿Sí? Y creo que necesitamos establecer algunos límites nuevos». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de límites?» «El tipo de límites que me protejan de ser lastimada otra vez. El tipo de límites que me permitan tener una relación contigo, pero solo si me tratas con respeto. Mamá, yo siempre te he respetado». «No», la interrumpí firmemente. «No lo has hecho. Me llamaste fracaso de la familia delante de toda la iglesia. Tu esposo dijo que mis pasteles eran horribles. Trataron de sabotear mi negocio con mentiras». Su cara se puso roja. «Nosotros solo estábamos preocupados. Estaban avergonzados. Hay una diferencia». Se quedó callada durante un largo momento. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó finalmente. Era la primera vez en años que me preguntaba qué necesitaba yo. «Necesito que entiendas que soy una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Necesito que me trates como a una igual, no como a una carga o una fuente de vergüenza. Y necesito que si no puedes hacer eso, me dejes en paz». Regina salió de la confitería ese día sin decir nada más, pero una semana después regresó con Marcelo. Esta vez, ambos tenían una actitud completamente diferente. «Doña Yolanda», dijo Marcelo, y era la primera vez que me llamaba así en lugar de suegra. «Regina y yo queremos disculparnos formalmente por nuestro comportamiento. No tenemos excusa». «Mamá», agregó Regina, con lágrimas en los ojos que por primera vez parecían genuinas, «he sido una hija terrible. Te juzgué cuando debería haberte apoyado. Te subestimé cuando debería haber celebrado tu valor. No era perfecta, pero era un comienzo». 2 meses después, Khalil me propuso matrimonio. No fue una propuesta tradicional. Estábamos trabajando juntos en su cocina, él ayudándome a preparar una nueva receta para un evento, cuando me dijo: «Yolanda, estos han sido los meses más felices que he tenido en 5 años». Levanté la vista del hojaldre que estaba armando. «Para mí también». «Tengo 59 años», continuó, «y pensé que la parte romántica de mi vida había terminado para siempre. Pero tú me has demostrado que nunca es demasiado tarde para encontrar un nuevo amor». Mi corazón empezó a latir más rápido. «Me encanta tu fortaleza, tu talento, tu capacidad de reinventarte. Me encanta cómo te iluminas cuando hablas de una nueva receta. Me encanta cómo tratas a tus empleadas como familia. Me encanta cómo has convertido el dolor en propósito». Se acercó y tomó mis manos, que estaban cubiertas de harina. «¿Te casarías conmigo, Yolanda García?» Mi respuesta fue inmediata. «Sí». La boda fue pequeña, elegante, en el jardín de su casa. Solo estuvieron presentes las personas que realmente importaban. Esperanza, María, Carmen, algunas de mis clientas más queridas, los hijos de Khalil que habían volado desde Dubái para conocerme y que me habían recibido con una calidez que me hizo llorar de alegría. Regina y Marcelo también estuvieron ahí. Regina había llorado durante toda la ceremonia, no de tristeza, sino de lo que reconocí como arrepentimiento genuino. Después me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Mamá, siento mucho haber tardado tanto en ver quién eres realmente». «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», le respondí. Khalil y yo pasamos nuestra luna de miel en París, donde visitamos las pastelerías más famosas de la ciudad. Él me presentaba a los maestros pasteleros como mi esposa, la repostera más talentosa de México, y yo sentía que había encontrado no solo un compañero, sino alguien que verdaderamente veía y valoraba quién era yo. Cuando regresamos, Khalil se involucró completamente en la expansión de mi negocio.
Con su experiencia en administración y sus conexiones internacionales, Dulce Amanecer se convirtió en una marca reconocida. Abrimos una segunda sucursal, luego una tercera. Desarrollamos una línea de productos para exportación. Pero lo más importante era lo que había cambiado en mí. Ya no era la mujer que buscaba desesperadamente la aprobación de Regina. Ya no era la viuda que había perdido su identidad junto con su esposo. Era Yolanda García de Al-Mansuri, empresaria, esposa, mujer que a los 67 años había descubierto que la vida puede comenzar en cualquier momento si tienes el valor de tomarla en tus manos. Un año después de la boda, Regina me visitó en mi nueva casa, la que compartía with Khalil. Era una tarde de domingo, y yo estaba en la cocina experimentando con una nueva receta de baklava que había aprendido de la familia de mi esposo. «Mamá», me dijo, observando cómo trabajaba con la masa filo, «tengo algo que decirte». «¿Qué es?» «Estoy embarazada». Dejé lo que estaba haciendo y la miré. En sus ojos vi algo que no había visto en años, vulnerabilidad real, no calculada. «¿Y?» pregunté suavemente. «Y quiero que este bebé conozca a su abuela real, no la mujer que yo creía que eras, sino la mujer que realmente eres. Quiero que sepa que su abuela es una mujer que nunca se rindió, que encontró el amor 2 veces en su vida, que construyó un imperio con sus propias manos». Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. «Quiero que este bebé crezca sabiendo que nunca es demasiado tarde para ser valiente», continuó. «Quiero que aprenda eso de ti». La abracé entonces, y por primera vez en años sentí que tenía de vuelta a mi hija. Esa noche, mientras Khalil y yo nos preparábamos para dormir, él me preguntó, «¿Cómo te sientes sobre ser abuela otra vez?» «Me siento como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad para hacerlo bien», le respondí. «No era tu responsabilidad hacerlo bien la primera vez», me dijo, besándome la frente. «Era responsabilidad de ellos verte tal como eras». A los 67 años había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor propio no es egoísmo, que perseguir tus sueños no es vanidad, que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser, y que a veces, cuando estás dispuesta a caminar sola, descubres que el universo te estaba preparando para caminar acompañada de las personas que realmente te merecen. Mi nombre es Yolanda García de Al-Mansuri, de 1900. Tengo 67 años. Soy dueña de una empresa exitosa. Estoy felizmente casada con el amor de mi vida. Y finalmente, tengo la relación que siempre quise con mi hija. Y todo comenzó el día que decidí que mi vida valía más que la comodidad de otros.